de crónica y medicación en pastillas. ¿Me puede ayudar los imanes? Mucho. Gracias. Mucho. Tú piensa un poquito siempre que las cosas son por algo. Las cosas no son porque sí. Es decir, no puede ser que en la medicina alópata describamos síntomas, nos den pastillas para tratar síntomas y no sepamos el por qué ocurren las cosas. Entonces tú le das las pastillas para la leucemia, lo que tú quieras, pero tú tienes que hallar el por qué se le ha producido esa leucemia. Y volvemos a decir que a rastreo completo y buscar qué pares la están ocasionando. Generalmente te vas a encontrar pares, la mayoría de las veces afectan al bazo. No son leucemias de heredera, son leucemias, para el doctor Goy decía que eran leucemias falsas. El bazo, tú sabes que destruye el 30% de las plaquetas, destruye los hematíes viejos, y es un órgano linfoide muy importante que regula, produce y además regula en otros órganos también la producción de linfocitos y de leucocitos. Entonces, muchísimas veces te vas a encontrar que tienes alguna afectación en el bazo. Busca. O tienes Yersinia, o tienes una disfunción, o tienes una fibra de Malta, o tienes algo que afecta al bazo. Otras veces te vas a encontrar algo, también sabes que la leucemia heredera está en duodeno, riñón, pero de todas maneras, en principio, rastreo completo. Y rastreo completo una vez a la semana, mínimo, hasta que te encuentres que no tienes ningún FAR. Y después de eso la sigues revisando y la sigues revisando. No le puedes hacer daño. Y te vas a encontrar muchas veces con resultados que a veces no te lo vas a creer. Pero con mucha frecuencia va a mejorar el paciente. A veces te vas a encontrar resultados espectaculares. Y bueno, vuelvo a decir lo mismo, es compatible con cualquier otro tratamiento. Claro que debes de poner los imanes, claro que debes de tratarla. Saludos desde Instagram, Yoli Jara. Gracias por la respuesta, que ha sido respondida anteriormente. ¿El rastreo se puede hacer a la distancia? Sí, claro. La verdad es que, lo hemos comentado ya, no es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es ver al paciente, verlo directamente, preguntarle cómo está, verle la cara, ver cómo ha evolucionado, es decir, no es lo que más me gusta. Pero está claro que actualmente hacemos un 30-40%, casi el 50% de las visitas que tenemos las hacemos a distancia mediante teleenergética. Entonces utilizamos un cuerpo como antena. Cada vez más utilizamos videoconferencias para hablar con el paciente antes o después de haber hecho la sesión de teleenergética, y claro que tratamos a distancia, generalmente con unos resultados tremendamente interesantes. ¿Qué es lo que más llama la atención del pabellón magnético? En principio estamos igual que antes. En el móvil hay un 20% de batería que se está acabando. Que pensar. Dime una pregunta. Pues quiero preguntar. Sí. Alca, desde Instagram. ¿Cómo aplico la intención en un rastreo? Saludos desde Perú, gracias. Hombre, otra vez desde Perú, qué bien, qué alegría. ¿Cómo aplicas la intención en un rastreo? Hay un compatriota tuyo, psicólogo, tiene un libro precioso que era Conversaciones con Don Juan, y otro muy bonito que era El fuego interior. Es que ya ves que no me acuerdo el nombre, ya te lo diré ahora después, porque me gusta muchísimo. Es un psicólogo, se instauró después en California, y en ese libro El fuego interior tenía una frase que me encantó siempre. Ella decía que en el universo hay una fuerza inconmensurable e indescriptible que los chamanes, o los que beben de la fuente, llaman la intención, y que todo lo que existe en el cosmos está unido a la intención por un vínculo. Perdón que lo estaba pensando. Cuando hablamos de la intención, siempre la pongo con mayúscula, porque si te das cuenta, cuando analizas la creación desde el principio de los principios, desde el principio del mundo, todo lo que se ha producido siempre se hace con una intencionalidad. Desde un principio se une el hidrógeno y el oxígeno con la intención de formar agua, y se une el hidrógeno con el carbono para dar lugar a toda la química orgánica, y se añade el oxígeno para los ácidos orgánicos. Todo ello tiene una intencionalidad, una funcionalidad, un porqué, un para algo. Todo se produce por esta intención. No existe, dicen que no hay fuerzas libres en el universo, que todo tiene una intencionalidad y todo se produce por algo y atendiendo a unas leyes. Dicen que las únicas energías libres que hay son tus pensamientos. Pero, y esto sí es interesante, porque, bueno, nos va a llevar a otra historia. Es decir, cuando un paciente se sana, si pensamos, por ejemplo, en esa intención como un agua sanadora, yo diría que si vosotros sois la fuente
de ese agua sanadora o sois simplemente la manguera que conduce que conduce esta intención. Y está claro que como mucho podríamos ser la manguera, es decir, nosotros influimos muy poquito. Como tú bien dices, es esa intención superior la que consiguen muchas de las curaciones a las que después nos sorprenden. ¿Cómo conectarnos con esa intención? Mira, yo creo que nosotros estamos naturalmente unidos a ella. Es decir, cuando tú atiendes a un paciente, tú sabes que tienes una intención muy clara que es ayudar a ese paciente. Y ese paciente viene a que tú lo ayudes. Entonces, yo diría un poquito, me decía antes también en esta frase de Carlos Castañeda, es como se llama este psicólogo peruano que estaba antes intentando recordar. Decía, después de esa frase que te he comentado, se continuaba de una forma que decía que los chamanes no solamente estaban preocupados por cómo unirse a esa fuente, a esa intención, sino sobre todo cómo descontaminarse por vivir en niveles ordinarios de conciencia. Es decir, yo no te diría cómo tú puedes unirte a esa intención, yo te diría cómo puedes tú separarte de esa intención. Y te vas a separar cuando empiezas a decir yo quiero, yo voy, yo esto, tú no haces nada. Entonces, actualmente están saliendo muchas nuevas modificaciones de esta técnica original del Dr. Goy, del paleomagnético, y el biomagnetismo tal, biomagnetismo esto, y el biomagnetismo del otro. Y viene uno que me dice si pone los imanes horizontales o si los pone verticales, y el otro me dice si los pone así o los pone asado. ¿Pero realmente creéis que sois vosotros los que ponéis los imanes? Los imanes tenemos tenemos muchas dudas muy importantes. Una de ellas es que se rigen por la ley de Coulomb, que quiere decir que es la fuerza que hacen es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y eso quiere decir nada más que los imanes a este nivel hacen una fuerza bestial. Pero a este nivel casi no hacen fuerzas y a este nivel no hacen ninguna fuerza. Y nosotros tenemos los mismos resultados en una persona delgada que en una persona obesa. Está claro que hay mucho más que esos imanes. Ya hablaremos algún día de que, ¿por qué no me gustan, mucho menos despreciar las fuerzas magnéticas, las fuerzas más importantes que existen en la naturaleza y la que más influyen en los seres vivos? Pero durante la intención es muy importante la intención, ¿no? Entonces, ¿cómo unir una intención? No. ¿Cómo no separarnos de esa intención? ¿Y cómo nos separamos? Por nuestro ego. Por el yo quiero, yo soy, yo voy, yo, tú, yo, no, tú nada. Anda, otra. Desde Instagram, Carmen Figueroa pregunta: estoy tratando a un paciente con piernas inquietas. Lleva 4 sesiones y no mejora. Sí. ¿Qué puedo hacer? Sí, bueno, las piernas inquietas es el problema de todos. Primero, porque no se sabe por qué. Segundo, Ángel Escudero, médico que hablaremos de él con frecuencia, valenciano, él decía que eran problemas circulatorios. Entonces, llevar los imanes puestos puede ser muy interesante para mejorar esa circulación. Es verdad que tras el ozono, cuando hacemos el ozono a un paciente, que le mejoramos muchísimo la circulación y la oxigenación de toda la célula del cuerpo, muchas veces se solucionan estos problemas de piernas inquietas, con lo cual puede ser que lleve razón Ángel Escudero. Goy se lo achacaba a otros pares biomagnéticos de las piernas, de un lado de otro. Bueno, yo en principio tú haces lo mismo que tienes que hacer. Mira, tú no prometes nada, tú haces el rastreo completo. Tú quitas los pares que te encuentras una semana y otra semana. Y hombre, si estamos hablando de oxigenación, siempre es interesante llevar los imanes puestos. Si no tiene cercano un tratamiento de ozono, que siempre son muy buenos, pero por lo menos llevar los imanes puestos, ¿cómo? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Y decirle que no es un problema que se le vaya a resolver en 24 o en 48 horas, porque los milagros existen, pero no cuando tú quieres, sino que va a ir poquito a poquito mejor. Entonces, el mismo que vaya poquito a poquito mejor, que lleve los imanes puestos y tú haces tu trabajo. No prometer nada y a seguir intentándolo. Otro preguntado desde Instagram, Ani Cooper. Doctor, saludos desde Chile. Se me cae el pelo a mechones. ¿Qué me podría recomendar? Sí, en principio lleva razón Goy. Cuando existe este problema, yo diría que el 80% de las veces, 70-80% de las veces es por la escabiosis, por lengua. La escabiosis es la sarna, pero la sarna me pasa igual que en muchos de los problemillas que nos afectan. Teóricamente son parásitos que están justo debajo de la piel y afectan al folículo piloso, que cuando yo empecé eran parásitos grandes y se veía perfectamente los canalículos que producían debajo de la piel cuando salían a respirar y cuando se volvían a meter para adentro, y que hoy día tienen que ser primos hermanos pero muchísimo más pequeñitos
porque no llegan a verse. Entonces, en principio, y suele funcionar bastante bien, lengua a lengua. Ese es el par que más frecuentemente nos encontramos, pero no quiere decir que es el único que te puede provocar esa escabiosis, o sea, esa alopecia areata o eso que se te caiga el pelo a mechones. Es decir, rastreo completo. El que se te caiga el pelo es un síntoma de algo que no funciona bien. Y tú lo que vas a rastrear el cuerpo entero para ver qué es lo que funciona bien. Independientemente, llevaría imanes puestos todo el día, independientemente que me gustan los champús de ozono. Soy un enamorado de los productos de ozono. Y los champús de ozono, que no lo vas a encontrar, las cosas que me gustan no están en la farmacia. Tendrás que buscarla en internet. Entonces, por el champús con ozono, hay muchísimos, lo pides y lávate la cabeza con el champú con ozono. Siempre va a oxigenarte mucho mejor el cuero cabelludo, va a limpiarlo mucho mejor, va a ponerte el pelo mucho más fuerte y además, en fin, darle un poquito de tiempo. No pidas resultados en 48 horas, aunque muchas veces en unas 2 semanas sí puede haber resultados. Y si no, a seguir insistiendo. Muy bien. Sábado desde Facebook. Ronald Alexander, doctor de Colombia. ¿Cuál es el efecto curativo de biomagnetismo? ¿Tiene algunas contraindicaciones y cuánto tiempo de recuperación y rehabilitación? No hay enfermedades, hay enfermos. Todos son diferentes, todos son diferentes. Realmente el efecto curativo del biomagnetismo, el cómo funciona y todas estas cosas, esto es complicado, esto tendrás que hacer un curso, porque explicártelo aquí en 30 segundos es complicado. El qué tiempo tarda en curarse depende del paciente, de la enfermedad, y todos serán diferentes. Estas son preguntas que no te las puedo contestar, y sobre todo en qué es y cómo funciona el biomagnetismo tendrás que hacer un curso, tendrás que comprar tu libro y indagar un poquito más sobre ello. Hombre, yo te puedo decir que realmente ya hemos comentado que los microorganismos no dependen de ellos, dependen de un hábitat que les sea proclive, que le permita que ellos existan. Entonces las alteraciones de ese hábitat es lo que nosotros tratamos con nuestras fuerzas magnéticas. Cuando devolvemos la normalidad, lo que Goy llamaba el pH neutro, cuando devolvemos, o Bolley-Meyer, el nivel energético neutro, cuando devolvemos ese nivel energético neutro, o es el nivel energético neutro, o ese pH neutro, entonces ahí vuelven a aparecer los microbios normales que viven con nosotros simbióticamente. Eso sería, en muy pocas palabras, decirte cómo funciona el biomagnetismo. Pero la verdad es que tendrás que indagar un poquito más en ello, ¿vale? Muy bien. Desde Facebook, Salvador. María Beltrán, buenas tardes. ¿Alguna recomendación para dermatitis en la cara? Gracias, desde San Antonio, Texas. Ya, María, en principio volvemos a decir lo mismo, es decir, una dermatitis en la cara. ¿Qué tipo? No hay dos iguales. Pero además es que puede estar causada por un montón de patógenos y un montón de pares. Rastreo completo. Me gusta muchísimo además las cremas faciales de ozono, porque regulan el metabolismo graso de la piel y son las que más pueden desinfectar todos estos conductos de las glándulas sudoríparas que con mucha frecuencia se infectan. Pero con biomagnetismo rastreo completo. Y te puedo decir que quizás los pares de goniaco, rama, se encuentran muy frecuentemente detrás de ello. Cuando es una dermatitis atópica, te puedo decir que el estómago suprarrenal es una disfunción que se encuentra muy frecuente detrás de estos casos, pero en principio rastreo completo. No puedo decirte un par para una enfermedad, no existen. No. Muy bien. Siguiente. Desde Facebook, Salvador Toledina Estrella. He tratado a una persona de Parkinson y varias veces y no he podido quitarle la tembladera. ¿Será que no lo he tratado bien? No. ¿Hay otra cosa que hacer, por favor? No, en el Parkinson hay veces que mejoran. Otras veces mejora poquito y otras veces no mejora. Y sí es verdad que probablemente el problema está en los núcleos basales y que nosotros tenemos un par que es el postpineal bulbo, por el cual intentamos llegar a estos núcleos basales y regularlos. Es cierto. Es cierto que todos estos pares, y sobre todo también los pares especiales, le pedimos al enfermo que se lleve 2 imanes en casa y se lo ponga todos los días, porque no le pueden hacer daño. Y nosotros le pedimos que los 2 imanes, cuando no los use, los tenga en un cajón debajo de la ropa, para que no estén sueltos porque se pierden y porque además si lo pone encima de la cartera se queda sin tarjeta de crédito, y que una vez o 2 veces al día se los ponga. El negativo, el postpineal,
y el positivo atrás en el bulbo. Se pone una gorrita, o un gorro de lana, lo que tú quieras, se pone una monita de 5 céntimos por fuera y se los fija. Y lo tiene ahí 20 minutos o 30 minutos todos los días. Otras veces nos hemos encontrado con mucha frecuencia que no encontramos el par pineal bulbo, sino que lo que encontramos es el riñón-riñón. Y es el par riñón-riñón, la disfunción energética riñón-riñón, lo que nos causa muchos problemas musculares en muchas partes del cuerpo. Y en estos casos le quitamos el par riñón-riñón, lleva imanes puestos, y al año vemos al paciente, porque vi ayer a una paciente aquí, pues igual, estaba un poquito mejor, no estaba un poquito peor, estaba un poquito mejor. Pues a cierta edad, si estamos un poquito mejor y no avanzan las cosas, ya no podemos dar con un canto en los dientes. Es decir, todas estas toxinas que sueltan los microorganismos, cada uno las elimina de una manera, dependiendo de dónde lo haya afectado y de muchas cosas. Pero lo que más influye en ello es la edad. Está claro que un chico joven las elimina esas toxinas muy rápidamente, y una persona mayor le cuesta bastante más trabajo eliminarlas. Muy bien. Sábado de Facebook. Marco Antonio Collao. Si aparece el par vesícula-vesícula y el paciente no tiene vesícula, ¿qué significa eso? Saludos desde Chile. Claro, nosotros no estamos tratando estructuras anatómicas, sino localizaciones. Es decir, Goy, cuando nos habla de este par en este sitio, no quiere decir que los bichitos estén en la vesícula, quiere decir que energéticamente esa zona está alterada. Pero tú le solucionas la alteración energética, ya no la tiene y adiós muy buenas. Que además, para Goy, en principio, el par vesícula solamente era el reservorio Prada, que era un reservorio específico del VIH, y si no tenías VIH no podías tener el par vesícula-vesícula, y cuando te encontraba vesícula-vesícula y lo impactabas, a continuación tenías que impactar el par timo-recto, porque el VIH se había ido a su par correspondiente. Esto vamos evolucionando y ya no creemos tanto en esos patógenos, en esa especificidad, no tenemos ninguna constancia de que ahí estuviera este bichito, ni siquiera que los test diagnósticos del VIH sean correctos, tanto la PCR como el Western Blot, ninguno de los dos son correctos. Es decir, hoy día está claro que nosotros vemos alteraciones energéticas, no patógenos en partículas. Entonces, si tú te encuentras una alteración energética en vesícula, quiere decir que en ese sitio tienes que mover los imanes, tenga o no tenga vesícula, que no vas a poder hacer daño, y que tendrás que testar después de terminar el tratamiento si lo sigue teniendo esta disfunción energética o no. Que no la tiene, pues la otra cosa. Muy bien. Saludos desde Instagram. Gema. Saludos desde Barcelona. Para la gastroenteritis, consejo o algún par, muchas gracias. No puede ser, Gema. Volvemos a lo mismo. No tengo pares específicos para enfermedades específicas. Una enfermedad puede estar causada por muchas causas, por muchos pares, y necesitamos el rastreo completo. Es que te puedes poner los imanes a nivel del colon descendente, a nivel del recto, a nivel del abdomen. A veces incluso te pueden funcionar y dices, oye, pues me encontré mucho mejor, pues qué bien. Pero yo no puedo hablarte así de un par específico con una enfermedad específica, yo siempre te decir rastreo completo. Tengo que verte entera, rastrearte entera y ver qué me está causando esta gastroenteritis. Estamos en Barcelona el próximo día 6 de febrero, damos un curso allí del 6 al 10 en el Hotel Front Marítimo, en un sitio precioso delante del mar. Empezaremos el lunes día 6, yo creo a las 9 de la mañana, así que si tengo suerte hasta te veo por allí. Muy bien. Saludos desde Facebook. Leandro González pregunta: buenas tardes, doctor. Quisiera saber si con el par biomagnético se puede atender a personas con autismo. Muchas gracias. No. Los resultados que vamos a tener con el par biomagnético en el autismo generalmente son frustrantes. Podemos, primero, sí, siempre nunca vas a decir que no. Siempre vas a testar si es un verdadero autismo o no es un verdadero autismo. Y esto te vas a fiar porque muchas veces no es un verdadero autismo. Hoy estaba leyendo y es verdad que hay chicos que se diagnostican como autismo y están hiper intoxicados por un montón de tóxicos que nos meten a través de la alimentación, a través de todo. Está claro que también parece ser que hacen falta parásitos intestinales y tú vas a poder controlar esos parásitos intestinales, que lo va a ver muchas veces porque tienen heces amarillas con mucosidades muy largas y muy especiales. Hay para el autismo, están viendo bien los enemas de MMS y de CDS, dicen que están consiguiendo bastantes historias buenas con ellos, y otros temas. Con el par biomagnético
podrás ayudar, podrás acompañar, nunca vas a decir que no, podrás intentarlo siempre, nunca tires la toalla, pero no prometas nada, no prometas nada, no prometas nada porque primero el daño ya está hecho y en segundo lugar tú podrás ayudar, pero no vas a conseguir mucho, por lo menos en mi experiencia. Si hay una persona que sí, siempre hay casos. Pues a mí me pasó que en un caso tuve que, sí, es verdad, todos hemos tenido un caso en particular. Qué bien evolucionó, sí, pero uno. Después hay otro mucho que no, sobre todo cuando ya lo coges, ya está grabado. Y tú sabes que el problema que tenemos con el autismo es que son generalmente chicos que nacen bien y le ponen habitualmente una vacuna, la triple vírica, en los primeros 2 años de vida, antes de que su sistema inmunológico esté bien desarrollado y no lo aguantan bien y entonces se desquician. Suelen tener una parasitosis intestinal que los acompaña y suelen tener otros problemas. Pero vamos, en fin, no. Sábado desde Facebook. Ángela Iglesias pregunta, ¿para la falta de sodio? Para la falta de sodio y el aumento de potasio, bueno, en principio tomas un poquito de sal. Qué buena está la sal. Y ya estás tomando todo el sodio que necesitas. El problema mayor en las enfermedades regulares y malas y degenerativas y sufridas cardíacas y de mi historia es la falta de potasio, no la falta de sodio. La falta de sodio se suele compensar bastante bien tomando simplemente un poquito de más sal con las comidas y ya está. No hay pastillas para darnos este aporte mayor de sodio. Sí las hay, y muchas, para darnos un aporte mayor de potasio. Pero con el sodio no suele tener problemas. Si tienes problemas, pues toma un poquito más de sal y ya está. Saludos de Facebook. Abel pregunta, buenas tardes. ¿Por qué cada terapeuta encuentra pares diferentes? ¿Por qué cada terapeuta? Porque no somos sujetos pasivos en este procedimiento. Somos sujetos tremendamente activos. Influimos enormemente en la curación. Tus resultados mejoran con el tiempo. No tengo yo los mismos resultados que cuando empecé. No podía aspirar cuando empecé a tener los resultados que tenía entonces el doctor Goy. Claro que influimos nosotros enormemente en la curación. Por eso decía Goy que a un enfermo lo veía solamente un terapeuta, porque podrían encontrar pares diferentes. Decía Paracelso que las fuerzas magnéticas eran el enigma de todos los secretos. Tienen todavía mucho que descubrirse las fuerzas magnéticas. Aquí sabemos simplemente que somos dos entes electromagnéticos que nos unimos con una intención muy clara de uno al otro de ayudar y que ese uno influye muchísimo. Es decir, verás, estamos compuestos por tejidos, órganos, sistemas, células, grasas, hidrato de carbono, proteínas, moléculas, átomos. Al final somos átomos. Y el átomo tiene un problema, y es que si el núcleo del átomo tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, el electrón estaría a 30 kilómetros. Si el núcleo del átomo tuviera el tamaño de una naranja, el electrón estaría a 1 kilómetro. Y si pudieras hacer una fotografía en tu cuerpo cuando todo estuviera parado, solamente veríamos una pequeña nubecilla de energía. Por eso decía Einstein que más que un cuerpo lleno de energía, somos energía en forma de cuerpo. Y ese aura electromagnética se une con otro aura electromagnética, que además tú sabes que este aura electromagnética llega a un radio de 3 a 5 metros por fuera de nuestro cuerpo, y claro que nos influye en otro. Y esas dos auras se encuentran con una intencionalidad muy clara de una a otra. Y del paro magnético sabemos muchas cosas, sabemos que los pacientes se curan. Otra pregunta, Pero Salvador. afortunadamente no sabemos todavía todo. Perdón. Dime. Una preguntita, Salvador, desde el Facebook. Freddy Umaña pregunta, les escucho desde El Salvador y disfruto mucho todo su conocimiento y experiencia. Gracias por enseñar. Tengo una pregunta. ¿Qué piensa usted de las técnicas de autorrastreo? Gracias, Freddy. Hombre, está claro. Y es que si te funcionan, hazlas. Está claro, hay muchas técnicas de autorrastreo. El balanceo del cuerpo, cuál es tu sí, esto no, dime cuál es mi sí, dime cuál es mi no, y tú ves cómo este dedo se alarga o se acorta. Hay muchas técnicas de autodiagnóstico. A mí particularmente, quizás porque tengo la suerte de que mi mujer también es terapeuta y porque además trabajo en una clínica o tengo a 2 o 3 personas que trabajan conmigo, lo que más me gusta es el autoexplorarme a través de un cuerpo, otro cuerpo antena.
Raquel, por favor, hazme un favor, te tiendes ahí, la pongo y tal. Y más frecuentemente todavía me explora mi mujer, que además suele acertar bastante igual o mejor que yo. Ahora, ¿qué creo de las técnicas de autorrastreo? Que al que le funcionen bien, que para adelante, que yo no las uso porque no tengo necesidad de ellas. Veo muchos problemas en las personas que la usan. Veo, no es tan fácil, no es tan fácil. Hay muchas personas que se autodiagnostican y se autotratan, pero también veo, yo particularmente no las uso. No, prefiero que me explore mi mujer, o prefiero explorarme yo, pero a través de otro cuerpo entero. Vale. Muy bien. Y gracias, Freddy, por tus palabras. Otra pregunta, Salvador. Jolie pregunta, ¿el problema del TDA en niños se les puede ayudar? Bueno, sabes que tenemos muchos pares para esto. Está el Vivian, está sobre todo el par David, supraciliar bulbo, otros páncreas, tenemos muchos pares para esto, Entonces, yo te diría que en principio el rastreo completo e intentarlo. También creo que actualmente el TDA quiere decir que hay casos que indudablemente que sí. Pero yo digo, no sé qué edad tendrá el chico, te lo llevas a correr, te lo llevas a la piscina y que se duerma reventado, que se duerma cansado. Es que cuando yo era pequeño, yo recuerdo que los niños estábamos todo el día corriendo. Había pandillas de chavales de toda la edad posible, corriendo por un lado para otro, jugando al poliladro, jugando al pañuelo, jugando a lo que sea, pero siempre corriendo. Hoy día si corren te dicen que eres hiperactivo. Entonces, yo primero lo cansaría físicamente, con un deporte como correr o como natación. Y en segundo lugar lo puedes intentar con animales. Pero no hay ningún par concreto que te digo, mira, este par me ha funcionado extraordinariamente bien. Mira, son las 1:30, llevamos una horita, sí. Entonces vamos a atender 3 preguntas más. Vale. Y después paramos. Perfecto, Salvador. Y Lourdes. Sí, el martes que viene. Pues sí. Bien. Desde Facebook, Salvador Lourdes pregunta, ¿algún par para traer todo el día para melasma? No. Claro, después del testeo. Ya. Primero, en fin, no. Yo siempre te diría que en principio la glándula pineal va a regular la maduración de los melanocitos, entonces indaga mucho si tienes alguna alteración de la glándula pineal. Fuera de eso, rastreo completo. Pero indaga cualquier problema en la glándula pineal, que es la que va a regular la maduración de los melanocitos y las manchas estas en la piel. Tanto de hipopigmentación como de hiperpigmentación. Muy bien. Desde Instagram, Salvador, AR Sepúlveda, buenas tardes, doctor. Para ayudar a una anemia en una persona vegetariana, ¿existe algún par? Bueno, no. La verdad es que no te podría decir. No soy vegetariano y si le pregunto a un argentino te explicaría muy bien lo que él piensa, que tendría que comer algo de él, pero no, que vaya a un nutricionista y que le resuelva esos problemas. Tú puedes indagar cuáles son los problemas a través de la bioenergética y a través de tu exploración, pero después que vaya a un nutricionista. No le vas a solucionar los problemas tú con los imanes. No. Y la última pregunta de Daniel desde Instagram. ¿Qué opinión del rastreo de emociones? Uy, los pares psicoemocionales. Bueno, te puedo comentar bastantes cosas de ellos. Verás, lo primero que te puedo comentar es que estuve muchos años siguiendo a Goy, lo vi tanto en su consulta como en muchísimos cursos que lo seguí, y cuando le pedíamos que testara los pares psicoemocionales nos pedía los apuntes y se los ponía al lado y los consultaba. Esto en primer lugar. No era algo que lo tuviera aprendido porque es algo que se hace muy de vez en cuando y no es habitual. En segundo lugar, es verdad que lo tienes que hacer por telepatía, sin mencionarlo, porque si estás diciendo al paciente que eres un cero, un envidioso o un pesetero, lo que tú quieras, lo normal es que pierdas al paciente. Entonces lo haces por telepatía o vas nombrando los nombres, solamente el tipo de par que sea, que sepas que puede estar de más o de menos, entonces tú tampoco sacas conclusiones de ningún tipo. Y varias veces que lo he hecho me han dado impresiones que funcionan. Y que el paciente muchas veces ha tenido cambios muy interesantes y muy bonitos. Lo que pasa es que yo ya llevo 45 años de médico y tengo una deformación encima, a nivel profesional, en donde me he hinchado de ver muchos pacientes con un problemilla, con otro problemilla, y ahora alucino un poquito de cómo puedo ayudar en estos problemillas.
Entonces los padres psicoemocionales yo los trabajo bastante poco. Mi mujer los trabaja mucho más